Bueno, conversemos de inmediato con Robert Lespinace, médico psiquiatra, quien nos ha acompañado en otras oportunidades, ¿no? Antes de comenzar, le decía a Robert que ayer se publicó el índice de felicidad, Robert, en el mundo, ¿no? Esto se trabaja a nivel del índice de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas, y esto tiene que ver con una situación muy lamentable para Venezuela. Es el país más infeliz de la América Latina, ¿no? Y de estas cosas hemos hablado mucho aquí, y esto tiene que ver, ese índice que coloca a Venezuela como el más infeliz de la América Latina, con el problema de la situación política, la crisis social y la crisis humanitaria. Qué de cosas, ¿no? Qué casual que hemos conversado con Robert esto, y ahora a través de una investigación precisa surge ello, ¿no? Me gustaría algunos comentarios tuyos en ese sentido. Es Y bueno, y interesante. gracias por venir nuevamente. Gracias a ti. Es interesante porque ahora tenemos un elemento que evidencia claramente, con una buena medición, una realidad que todos estamos sufriendo. Un país que realmente no tiene ninguna tranquilidad. Las inseguridades es un problema que nos atañe a todos. La búsqueda de sobrevivir, la carencia alimentaria, la gente está desnutrida, la gente no tiene medicamentos, la salud está por el suelo, los hospitales cerrados, los hospitales psiquiátricos prácticamente ya no hay casi hospitales psiquiátricos. Por supuesto, ni tampoco servicios de psiquiatría en los hospitales generales. Todo está lamentablemente en un estado que evidencia ese nivel de infelicidad que esa publicación está diciendo. Y no se equivocó en nada, y a lo mejor seríamos el peor o uno de los más infelices del mundo. Claro, estamos en ese camino, porque si somos ya de lo suyo, el más infeliz, y esto a su vez lo De vincula Latinoamérica. de Latinoamérica, esto a su vez lo vinculan con variables como la depresión, el poco estímulo, la poca posibilidad que se le presenta a la gente. Todo ello se entremezcla en esa investigación, sin duda. Es que la expectativa de vida es muy pobre. No podemos ni siquiera pensar en tener un vehículo, ni pensar en alquilar una habitación. No, lo poco que se alquila está por las nubes. Casualmente se ha publicado recién un trabajo sobre lo que está costando alquilar simplemente una habitación. Una habitación. Y por supuesto... Y la gente que no alquila por miedo también, ¿Y a que se vayan a quedar allí. Uno solo puede alquilar una habitación, pero generalmente quienes tienen menos recursos y no tienen familia o no tienen una serie de soportes, pues se ven obligados a buscar este tipo de vivienda. No tienen acceso a una serie de otros servicios. Es triste que estemos viviendo en una condición en la cual prácticamente estamos sobreviviendo. Yo pienso, y es una de las cosas que día a día estamos observando, que la gente está, fíjate, una cosa interesante que he estado observando, la gente está dejando de trabajar porque gana mucho menos de lo que él puede permitirse para poder pagar los costos del traslado al trabajo. Las tarifas del transporte público y la comida y todo. Resulta que no le es rentable. Es decir, está trabajando para pagar el transporte para ir a su trabajo. Es terrible esa calidad de vida. El otro elemento, los medicamentos. Los medicamentos están por las nubes. Los ansiolíticos, los más sencillos. Un antidepresivo, 10 tabletas de un antidepresivo cuestan más de $1.000.000. ¿Quién gana eso para poder pagarse ese medicamento por 10 días, que generalmente se toma un mes y un mes por un año? Entonces, como mínimo un año. ¿Cómo puede una persona superar un cuadro de tristeza, de depresión, de angustia? Un cuadro de sobrevida y de estar sometido a una serie de cosas como son el toque de queda que tenemos, que no podemos salir después de las 7 de la noche, esta situación de inseguridad, el estar sujeto a que en cualquier circunstancia, en cualquier sitio nos asalten, nos roben, nos maltraten y nos quiten lo poco que podamos tener. Ahora, eso indubitablemente es lo que nos conduce a la infelicidad.
Es parte del asunto, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para evitar que esta situación nos siga abrumando? Pero ¿tú crees que se puede, hay algunas orientaciones en ese sentido para que la gente, bueno, en todo caso pueda resistir y aún armarse de paciencia en medio del drama que vive Venezuela? Indudablemente que no nos queda más remedio. Hay una parte que es tener que adaptarnos a unas condiciones de vida que nunca hemos tenido y que son totalmente nuevas. El otro elemento adicional es tener que buscar la manera de superar esta situación y lograr por lo menos sobrevivir dentro de ella. No es sencillo, pero hay muchos elementos que tenemos todavía. Por ejemplo, con los cuales, Robert. en primer lugar, el tratar de buscar condiciones o situaciones nuevas que nos permitan subsistir, que a veces por la no necesidad no tenemos el deseo o tampoco la búsqueda de ellos. No vamos a engañarnos, hay situaciones en las cuales no tenemos más remedio, pero hay situaciones en las cuales podemos recurrir a una serie de recursos que nos van a permitir resolver algunas situaciones. El ingenio nace de la necesidad. La búsqueda de soluciones nos obliga a crear y esa creatividad es un estímulo saludable para el individuo. El poder inventar, el poder buscar cosas nuevas, el poder crear cosas nuevas es un factor. Lógico, no es tan sencillo con el estómago vacío, pero hay que intentarlo y hay que buscarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Robert, y enseguida regresaremos para seguir conversando con Robert Lespinace, médico psiquiatra. Bueno, dentro de las variables que estamos conversando con el doctor Robert Lespinace, él mencionaba el tema de la salud y el acceso mismo a la salud. Las denuncias, por ejemplo, que realiza Codevida y otras ONG sobre el drama, no solo de conseguir medicinas, el drama de los trasplantados, el drama de una persona que pueda tener acceso frente al costo de los insumos a una terapia intensiva, por ejemplo. Una terapia intensiva está por el orden. Es lo que hasta últimamente me dijeron, 70 millones de bolívares diarios. ¡Wow! Eso no, es decir, ¿quién gana la mitad de eso? 70 millones de bolívares 70 millones de bolívares. Es decir, que con una semana en una terapia intensiva uno debe hasta el modo, bueno, yo creo que debe hasta después de muerto. Sí. Y lo más va triste, a hacer? ¿No puede pagarlo? No, es imposible. Morirá. Y los costos están vinculados a que hay que tener un personal, primero intensivistas. ¿Y los seguros se están asumiendo si fuese el caso? No tendría en algunas circunstancias, ¿no? Es muy difícil. Y los que tengan seguro hoy día, porque también son costosísimos. Son costosísimos. El otro elemento es que antes la persona tenía el recurso de, si no podía continuar en el sitio privado donde tenía que pagar esa cantidad, pues recurría a un hospital público. Y, por supuesto, ahí atenuaban las situaciones porque los gastos disminuían. Ahora no hay. No hay UCI, como dicen. La unidad de cuidados intensivos en los hospitales públicos no está funcionando, la gran mayoría no tienen recursos, no tienen ni siquiera, a veces incluso el personal necesario para poder trabajar, porque la gente se ha ido. La gente, se han ido más de 22.000 médicos del país y lamentablemente los posgrados se han cerrado. El Hospital del Peñón es un hospital psiquiátrico que tenía 90, 100 camas. Ahorita no tiene una sola cama psiquiátrica. Los que están metidos ahí son los de la misión Negra Hipólita. El posgrado que existía ahí desapareció. La mayoría de los posgrados están desiertos porque los sueldos que se pagan a los residentes para poder hacer el posgrado y las condiciones de vida son tan precarias que es imposible. Doy clases en la universidad y mis alumnos no pueden ir a la clase. ¿Por qué? Sencillamente porque no tienen para pagar el transporte. El comedor universitario es deficiente. No tienen. Entonces están en unas condiciones tan precarias que hasta la superación, el lograr ser mejores, el tener algo para poderse defender en la vida, les cuesta demasiado conseguirlo. Debe haber una gran mística y un gran deseo de superación. Ahora, yo no quiero ser tan pesimista y por eso te asomo un poco el que tenemos que buscar, primero, para enfrentar esta situación tenemos que primero conocer y asumir que esta es una realidad. Negarla no tiene sentido. El otro elemento es empezar a buscar alternativas que podamos conseguir
para subsistir en la mejor forma. La unión familiar es fundamental. El soporte, la soledad es la enfermedad más terrible que se puede tener. Entonces necesitamos sentirnos por lo menos un poco acompañados en este dolor y en esta situación. Ahora, Y compartir. sí, bueno, entre tanto, ¿no? Como suele decirse. Sí, aguantando mientras las crisis son puntuales, aunque esta se ha hecho casi prácticamente eterna. Ahora, dentro de este escenario, Robert, bueno, surge frente a la desesperación, frente a la impotencia, frente a la realidad objetiva que vivimos, un fenómeno que nunca se había registrado en el país, como es la estampida, el éxodo, la marcha, la partida. Antes siempre se decía era por cuentagotas, luego comenzó a crecer y eran factores profesionales, en fin, el caso de los médicos es muy emblemático, factores de la clase media, pero es que ahora hay una estampida generalizada donde no hay ubicación social, todos se marchan. Eso al principio se vio como que eran algún grupo o alguna clase social la que emigraba, ¿no? Sí. Hoy en día la gente se va, no solamente... El mejor ejemplo es la zona de fronteras. Por las fronteras. Los videos que llegan, el testimonio de las personas que se van desesperadas. Sin recursos, desesperados. Lo más triste de todo esto es que venden lo poco que tienen para tratar de vivir en otro lado y a veces se devuelven porque no logran superar la situación. Es doloroso y ver cómo nosotros estamos haciendo lo mismo que hicieron muchos de nuestros vecinos viniendo a Venezuela, buscando sobrevida. Ahora se van con una mano adelante y otra atrás. Pasan hambre y necesidades terribles, y vejaciones, y la soledad, que es el elemento que hace que las depresiones estén tan presentes ahorita. La soledad allá y aquí. Sí, eso iba a comentarte, porque los que se marchan dejan de alguna forma también familiares, dejan, a lo mejor se van los jóvenes, pero dejan a los padres, el sufrimiento de los padres, el pensamiento del que se marcha, tratando de ubicar cómo estará su familia aquí en el país, en fin. Claro, eso estimula la depresión. La tristeza y la depresión que se presenta en los ancianos, los abuelos, que se alejaron de sus nietos, la gente que ha perdido incluso el nido vacío, ¿no? Los hijos que se han ido y que ya no están en la casa y quedan dos personas o una persona sola. Entonces, todo eso ha traído como consecuencia el aumento de las depresiones, como consecuencia de la no tener acceso a los antidepresivos. Tenemos un aumento enorme de suicidas también, porque es el riesgo mayor que hay en una depresión y en la mayoría de los cuadros psicóticos. La esquizofrenia, la bipolaridad y los depresivos son los que más se suicidan. Y se suicidan porque no hay tratamiento que darles, no están al acceso de las personas. Lamentablemente los más modernos no se consiguen. Una realidad, Robert. Muy dura. Es una gran tristeza tener que hablar de esto, pero no podemos ocultarlo. O sea, es lo que se está viviendo. Bueno, gracias, Robert, por haber estado con nosotros. Robert Lespinace, médico psiquiatra. Amigos, una pausa. Al regreso, siempre el segmento del entretenimiento. Arte y espectáculos en Lo Actual.